Batman, número 7. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en las Arkham Towers. Un hombre sale descalzo de una habitación con el número 10 en la puerta, vestido como un enfermero. Su nombre es Yoshia. Tiene la mitad del rostro dañada, como si hubiese sido quemada. Baja las escaleras y hace una llamada telefónica, diciendo: Hey, soy Yoshia. Mira, él quiere hablar. Nos movemos a la terraza del edificio de las oficinas de Bullock. Él y Gordon esperan a Batman. Han colocado el peluche del murciélago como señal. La noche los protege, hasta que finalmente llega el enmascarado. Gordon le dice que tiene algo para él. Bullock agrega que una fuente le ha confirmado que hay algo que le interesará. Batman le pide que se deje de rodeos, y Bullock le dice que se trata de él y que quiere hablar. Batman no necesita más explicación y se dirige a toda velocidad en el Batimóvil a las Arkham Towers, en el número 7 de la serie llamado Kill Switch, interruptor de emergencia. Una vez allí, Batman se encuentra con la doctora Enika. Ella le cuenta que el cerebro promedio usa menos de 500 calorías al día y genera alrededor de 12 vatios de electricidad. El de la persona que van a ver llegó a consumir 8000 calorías y podía encender un árbol de Navidad antes del tratamiento. Agrega que el paciente 10 ha sido inmovilizado médicamente y sometido a punción mecánica. Ella maneja la actividad hiperbioeléctrica de su mente a través de la Crown of Storms, la corona de tormentas. Ahora está aislado en un tanque de flotación, e implantes craneales convierten sus pensamientos en voz y le transmiten sonido externo en tiempo real. Añade que se emocionó cuando el paciente mencionó que quería hablar con alguien fuera de su equipo médico, pero no sabía que se refería a él. Si se lo hubiese pedido a ella, no lo habría permitido. Batman le responde que por eso no lo pidió, ya que así no funciona su mente. Enika responde que se sorprendería si supiera cómo funciona su mente, y le pide que siga unas baldosas verdes que hay en el piso, advirtiendo que las rojas administran una descarga eléctrica médicamente incapacitante. También le pide que se quite los zapatos y las medias. Batman lo hace, y ambos ingresan al laboratorio. Enika comenta que los protocolos están diseñados para mantener a todos en la sala 10 a salvo, tanto a ellos como al paciente. Si Batman se desvía de una baldosa verde, recibirá una descarga eléctrica. Además, sensores en las paredes extienden ese límite al espacio tridimensional. La proximidad de Batman al paciente 10 estará controlada en todo momento. Añade que ella estará allí todo el tiempo, observando y escuchando. Si sospecha que Batman intenta interactuar físicamente con el paciente, levantará el pulgar del interruptor de emergencia. El suelo se descargará. La sala se convertirá en un vacío ambiental total, y sus órganos estallarán en segundos. Batman le responde que lo entiende y que está listo para verlo, pero Enika comenta que mantener al paciente inmovilizado ha causado algunos efectos físicos secundarios, así que quizá no lo esté. Batman ingresa y se encuentra con el Joker flotando en el tanque, con sus ojos muy abiertos y tubos conectados a su cerebro, su nariz y su boca. Se lo nota desmejorado, más voluminoso y calvo. Batman mismo se sorprende y hace una exclamación de sorpresa, hasta que el Joker lo saluda directamente. Ahora, me pregunto si este es el Joker después del evento DCKO. Si lo han estado siguiendo, en el número 5 no se le vio, aunque sí aparecieron otros villanos resucitados como Lex Luthor, Cheetah y King Shark. ¿Habrá resucitado de otra forma después de que Batman lo atravesó por la espalda? Batman se acerca al tanque, siguiendo las baldosas verdes. Parece confundido. Ambos se miran con atención. De pronto, le pregunta al Joker cómo lo hizo. Enika interviene inmediatamente y le pide que no lo llame Joker, sino Paciente 10. Batman responde que no lo llamará así, y le recuerda que alguien logró contactarlo desde dentro de esa prisión personalizada, lo que demuestra que sigue siendo el Joker. El Joker se hace el loco, pero finalmente comenta que no quiere decir nada. Batman continúa y le explica a la doctora Seller que el lugar tiene su seguridad comprometida. Hay gente que responde al Joker dentro de Arkham Towers. Le recomienda que asegure a todos los que hayan tenido acceso al piso 10 y a la sala 10. Sin embargo, conociendo al Joker, esa será la persona que él quiere que encuentre. Habrá otros que ella no encontrará. Luego se da la vuelta y se dispone a irse, pero el Joker le dice: Espera, por favor, te lo diré. Se llama Yoshia Jones. Es un camillero. Antes era policía. Fue entonces cuando nos conocimos. Y después dejó de ser policía. Ahí vemos una imagen del pasado,
en la que el Joker le rocía algo a Jones en el rostro y se lo quema. De allí su apariencia. Joker continúa. El entrenamiento de Josiah como oficial y los desafíos de su propia recuperación lo hicieron una contratación ideal, doctora Seller. Por favor, no lo castigue por ayudarme. Tal vez vino aquí para ayudar a otros como él. Tal vez este sea el único lugar que contrataría a alguien que luce como él ahora. El mundo es caprichoso y cruel con los diferentes. O tal vez Josiah estaba esperando su momento, hasta que yo finalmente llegara e intentaría matarme. No lo sé. Tal vez Josiah ni siquiera lo sabía. La rabia puede hacer cosas extrañas a la mente. Lo que fuera que lo llevó a la sala 10, desapareció cuando me vio. Algunas noches pasa por aquí durante sus rondas y hablamos. Le pedí que contactara a algunos de nuestros conocidos mutuos, para que se comunicaran contigo. Y ahora, aquí estás. En fin, creo que así ocurrió. A veces es difícil saberlo. Batman se voltea y le pregunta con fastidio. Ese es el truco, Joker. ¿Ya no recuerdas todas las cosas horribles que hiciste? Ese monstruo era otra persona, de otra vida. Pero el Joker lo mira fijamente y le responde. Al contrario, Batman. Lo recuerdo. Cuando dice eso, vemos que el casco que tiene conectado se ilumina, como si alguna emoción poderosa surgiera de su cerebro retorcido. Luego se nos muestra una imagen increíble que cuenta un resumen de su vida junto a Batman. Allí están sus fechorías, sus bromas crueles, la muerte de Jason Todd, el origen de Harley Quinn, todo su pasado condensado en una sola y fenomenal imagen. Finalmente, Joker agrega. Lo recuerdo todo. Y lo dice con esa mirada enfermiza que te hace sentir escalofríos de solo verla. Luego se relaja un poco y añade. Yo no puedo diferenciarlos, recuerdos y sueños. Y todos mis sueños son pesadillas. No puedo explicar qué tan valiosos regalos han sido la doctora Seller y su notable dispositivo. Lo que se siente tener algún tipo de claridad mental después de todos esos años. A la deriva en un mar que no deja de agitarse. Ella lo nombró por el océano de las tormentas de la luna. ¿Te lo dijo? Tal vez esa sea su historia para contar. Es una persona extraordinaria, Batman. Espero que llegues a conocerla. Sé que fui yo. Sé lo que he hecho. Lo que soy. Soy monstruoso, cruel y violento. Y agradezco estar contenido. Batman, incrédulo, comenta que el diablo ha vuelto a su agujero y que ese es su movimiento inicial, su gambito. Por fin. Se acerca nuevamente al tanque y le pregunta al Joker si ese es su plan. ¿A qué te refieres? Le pregunta el Joker en respuesta. Batman se lo explica. Ya dejaste los juegos, los planes y las trampas. Ahora que el dispositivo milagroso de la doctora Seller te ha mostrado el camino. Y ya que tu tratamiento ha sido tan exitoso, ¿por qué no te sacan las agujas de la columna, quizá los tubos, y te dejan caminar un poco? Batman da a entender que no se tragará ese cuento, por lo que pide a Ennica que lo deje salir de la sala ahora mismo, ya que está perdiendo su tiempo. Pero el Joker le dice: Nunca deben permitir que salga de este contenedor, bajo ninguna circunstancia. Incluso si logro convencerla. Sé que tú nunca te dejarás engañar. Te pedí que nos viéramos por dos razones. La segunda razón es un secreto. Batman, con sarcasmo, comenta que le encantan los secretos, y le pregunta cuál es la primera. El Joker le responde: Esto puede ser empatía. No estoy seguro. Creo que estás solo. Creo que necesitas un amigo. Batman se cansa de todo ese juego e insiste en que lo saquen de ahí, pero el Joker continúa. Sé que yo sí. Mis compulsiones incesantes, monomanía, megalomanía, el impulso obsesivo de controlar y manipular cada detalle de cada día. Era agotador. Tú fuiste el único que vio el esfuerzo, el único que alguna vez entendió. Tal vez yo fui el único que también te entendió a ti. ¿Sabes qué recuerdo haber sentido más que nada antes de venir a vivir aquí? Mi compañera constante durante todas las matanzas, planes, torturas, caos y rabia. La soledad, Batman. Una soledad interminable, incesante. Batman replica que él es un ser solitario, que no es lo mismo que estar solo, y sabe notar las diferencias. El Joker responde: Sí, por supuesto. Yo solía decirme lo mismo. En ese instante, Annika señala que ya ha sido suficiente, y que activará la ruta de salida para Batman. Le pide que tenga cuidado con la capa, para no activar las alarmas. Pero antes de salir, el Joker le pide un favor a la doctora Seller.
Le dice que tenía 2 razones para querer hablar con él. Puede decir la otra razón, la secreta, pero no a ella, sino solo a Batman. La doctora Seller le dice que es su terapeuta y puede guardar su secreto, a menos que eso signifique que él busca lastimar a alguien o a sí mismo. El Joker responde: Sí, doctora, entiendo la confidencialidad médico-paciente. Esto es más una cuestión del tipo de confidencialidad que existe entre, bueno, lo que sea que él y yo seamos. Enika pregunta por qué tiene la sensación de que la están manipulando, y el Joker responde: Porque estoy tratando de manipularla, para que me dé algo que quiero, por supuesto. No tiene que dejar de observar, pero necesito que prometa dejar de escuchar. Solo por un momento. Finalmente, Enika accede y desactiva el audio por 30 segundos. Mientras el tiempo corre, el Joker le dice a Batman: Tenías razón, por supuesto. Escucho todo tipo de cosas desde los lugares más oscuros de Gotham. No podría ignorarlas aunque lo intentara. Y he oído que algo peligroso está por ocurrir. No puedo determinar nada más que el más leve indicio de su existencia, pero permanece fuera de mi alcance. Solo eso ya lo hace interesante para mí. Batman se da vuelta, decepcionado por el supuesto secreto, y se despide. El Joker continúa: Alguien viene a matarte. No sé quién es, y no puedo detenerlo. Mientras se va, Batman le responde: I'm Batman. Soy Batman. La gente intenta matarme todo el tiempo. Descubriste que hoy es martes. Pero el Joker no ha terminado, y le dice: No lo entiendes. Alguien viene a matarte, Bruce. Batman se detiene de golpe, sorprendido por la revelación. El Joker conoce su identidad secreta. No sé si Enika también la conozca ahora, ya que pasaron más de 30 segundos, pero asumamos que no. Lo que haga Batman después, lo veremos en el siguiente número. Y así terminamos con Batman número 7, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Saludos a Claudia Zamora, WY4QF. Te cuento que Matt Fraction redefine el heroísmo humano en su aclamada etapa de Hawkeye y brilla con ingenio en la innovadora y atrevida Sex Criminals. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.